o resumir algunos de sus puntos en el siglo XXI, decía. Y una de sus últimas obras precisamente la hace a través de uno de los cursos para asistir a sus estudiantes, que se llama 14 tesis de ética. En estas 14 tesis de ética que salen, me parece, en el año 2014, logra resumir la primera parte de su ética, que es la fenomenológica, la segunda parte, que es propiamente marxista, de la etapa marxista de Dussel, y podríamos decir que crea o resume sus grandes principios sobre la ética, que además son los centrales, ¿no? Pero le tomó años hacer este tipo de descubrimientos. Perfecto. Estimado Jaime, yo he traído a este diálogo un texto pequeñito de su libro que se llama Siete ensayos de la filosofía de la liberación, porque tengo la impresión de que el más grande aporte, esa es mi pregunta, Jaime, si es que usted considera que la filosofía, que la ética de la liberación es su más grande aporte, ¿no? Porque yo creo que ahí se ha centrado y ha dicho, este es un espacio, un nicho en el cual yo puedo mostrar un avance en la filosofía desde Latinoamérica. Este texto dice lo siguiente, y se refiere a Marx, ¿no? Dice, si durante el primer siglo, de 1883 a 1989, Marx estuvo en manos de la Primera y la Segunda Internacional, en el segundo siglo, desde 1989, con la caída de la Unión Soviética, Marx queda libre en manos de la humanidad, como el gran crítico del capital que está llevando al planeta a la extinción de la vida y al empobrecimiento del 99% de esa humanidad. Marx se levanta como un gigante intelectual, como el más pertinente crítico del suicidio de la vida en la Tierra, de no acatar sus anticipados juicios científicos y éticos. Una resonancia al pensamiento, un reconocimiento al pensamiento de Marx, a la valía de Marx, quien describe el capitalismo, el sistema de vida que tenemos actualmente en nuestras sociedades. Jaime. ¿Quién se le podría más identificar a Dussel con la ética? Me parece que hace una elaboración muy grande en distintos campos. Para él, lo central fue elaborar una filosofía como tal, integral pero no acabada, sobre la filosofía de la liberación, y toma este concepto de liberación precisamente del libro de Paulo Freire, La pedagogía de la liberación. Lo ha dicho muchas veces Dussel. A propósito, los cursos de Dussel están, por suerte, muchos en YouTube y son de libre acceso. Sin embargo, él trata otras dimensiones, además de la ética, que la toma como teoría general de todos los campos, la llama él. También abarca numerosos campos de la historia de la iglesia, de la teología. Realiza obras monumentales sobre economía política, también sobre política, le llama la política de la liberación, que crea tres grandes textos sobre la política y algunas tesis que también resumen todos sus avances sobre en la política, entre otros campos. Los campos historiográficos de Dussel también son muy amplios. Es un hombre no solamente enciclopédico, porque no creo que se dedicó a generalidades de modo enciclopédico, sino aparte de tener muchos campos, los profundiza y se especializa en parte de estos campos. Entonces, en tanto, hablando de ética, decíamos, la ética para Dussel es la teoría general de todos los campos. Y él llama a la ética la filosofía primera. Para entendernos un poco, Aristóteles llamaba la filosofía primera, decía él, a la metafísica. Y es como así trataron los filósofos medievales, modernos y contemporáneos. En cambio, para Dussel, la ética será la filosofía primera. Es decir, que todos los campos, a partir de esta gran dimensión que sería la ética propiamente, hay subcampos subordinados de la ética dentro del resto de los campos prácticos. ¿Cuáles son los campos prácticos? Para poner ejemplos, ¿no? La economía, la política, el derecho, la sociología, la tecnología. Todos ellos tienen
subordinación dentro de la ética. Dussel es contrario a la ética de los valores, es crítico fundamental contra la ética de los valores. Él dice, por la siguiente razón, la vida tiene dignidad absoluta. Y si la vida tiene dignidad absoluta, el valor no es más que una mediación para la vida. Entonces no podemos tener una ética de los valores porque la ética trata sobre la dimensión absoluta de la vida. Entonces, aquí él empieza a tener una propia interpretación de la ética, que es una ética material. ¿Cuál es la ética material de Dussel? El principio fundamental de la ética material para Dussel es la vida. Y aquí logra encardinar, podríamos decir, o integrar también al pensamiento de Marx, porque para Marx el materialismo es la vida humana. Entonces, Dussel también trata esta parte y dice, el materialismo de Marx no es un materialismo geológico, un materialismo de orden físico, sino parte de un materialismo fundamentalmente de la vida humana. De tal manera que la ética para Dussel, y estamos hablando de este último Dussel del siglo XXI, es fundamentalmente un hecho cósmico. Un hecho cósmico que empezaría hace, podríamos decir, 150.000 años con el ser humano, con el Homo sapiens. Entonces, desde ese momento arranca la ética, dice Dussel. Entonces, la ética es mucho más vieja que la misma filosofía, dice Dussel. Entonces, esto es muy interesante porque él empieza a tratar la exploración de su ética de modo, podríamos decir, incluso hasta físico, ¿no? Él dice, son de 13.000 a 15.000 millones de años que hay una evolución del cosmos. A partir de eso, 3.500 millones de años que aparece la vida y 150.000 años, perdón, en que aparece el ser humano. Entonces, los propósitos prácticos del ser humano aparecen con la misma ética. La ética es fundamentalmente práctica, es la vida cotidiana del ser humano. Es entonces la primera parte de la ética práctica. La ética teórica, dice Dussel, aparecerá con la visión teórica sobre la vida. ¿Y qué es teoría? Se pregunta Dussel. Teoría no es más que ver con los dioses. Teorías, theos, dioses y orao, que sería ver, ¿no? Ver con los dioses, dice Dussel, esta aproximación de los actos cotidianos sobre la práctica que tenemos que realizar. Entonces, es una posición fundamentalmente distinta al resto de las éticas contemporáneas y modernas. Entonces, este punto de partida le permite decir a Dussel que lo fundamental para el ser humano son los principios prácticos diarios que se tienen en el proceder humano. Y esto será importante para todas las ciencias, porque la ética moderna, sobre todo, se ha alejado de las situaciones prácticas cotidianas de la vida. Esta es la gran crítica que hace Dussel. Al hablar solamente de una ética de valores, estamos generando al valor como absoluto. Y lo absoluto no es el valor, sino la vida. Y dentro de la vida, un campo específico es la vida humana. La dignidad la dignidad absoluta es lo que tiene que tratar la ética como un principio fundamental, que sería el principio primero, ¿no? Jaime, esto significa que en términos prácticos significa que todo el pensamiento, que todas las ciencias, que toda la filosofía, el ser humano mismo, la vida del ser humano es o tiene una importancia especial el cuidado de la vida, el cuidado de la vida humana, de la vida natural, de la vida de la naturaleza, de toda forma de vida. Y es precisamente que él señala uno de los conceptos centrales para la ética de Dussel es la responsabilidad. Responder, dice de latín, hacerse cargo de. Este pensamiento fundamental de Dussel hace cuenta de que el único animal que tiene conciencia de sí mismo, la autoconciencia de sí mismo, es el ser humano. Y este reconocimiento máximo de la conciencia no es que otros animales no puedan llegar a tener conciencia de sí mismos. Se pueden reflejar en ellos ante un espejo,
y quizás asustarse y luego reconocerse, pero el culmen, dice Dussel, o la cima de la conciencia, de que uno tiene conciencia, es la del ser humano. Y esta es la responsabilidad, el de hacerse cargo de sí mismo. Y al ser autoconsciente de sí mismo, tiene responsabilidad no solamente de su vida, sino de la vida que existe en el planeta. Entonces, esta es una de las particularidades también presentes en este principio de material de la ética de Dussel, porque el ser humano no solamente es el responsable de su propia vida, sino de la vida misma del planeta por la producción y realización que hace a diario dentro del planeta. Entonces, no puede dejar de lado eh, las elaboraciones o las construcciones que hace dentro del planeta, sino también de las situaciones existenciales que produce, la práctica existencial que tiene el ser humano, que incluso puede acabar con su vida y con la vida del resto de las especies, piensa Dussel. De aquí, como se observará, también nace la ecológica, que será uno de los campos que también trata Dussel. No me voy a referir ahora a esto, pero la conservación y la responsabilidad sobre la vida nace también dentro de esta gran teoría que es la teoría de la ética. Y Solamente asimismo, para guiarnos un poquito, Jaime, sí, entonces, este pensamiento tan importante sobre la ética, que a mí me parece que tiene muchas resonancias en muchísimos autores, ¿en dónde se puede localizar? ¿En qué obras se puede encontrar para facilitar un poco esta lectura, Jaime? la última obra que mencionaba yo son las 14 tesis de ética de Dussel, que en realidad es un resumen que hace Dussel de todos sus libros anteriores, porque sobre ética tendrá escrito por lo menos unos 30 libros entre ensayos y reproducciones, además de discursos y clases, pero el último texto, 14 tesis de ética, son fundamentales porque resume, como decía antes, integra su ética fenomenológica, la ética marxista y llega a sus grandes descubrimientos, que son los tres principios a los cuales ya me voy a referir, y que resumidamente son el principio de la vida, que es el primero que hemos tocado, el segundo, que es el principio del consenso, y el tercero, que es el principio de la factibilidad. Cada uno de estos principios, que parecen en realidad son muy sencillos, es un debate con los diferentes filósofos, grandes filósofos de la ética, ¿no? El que nos hemos referido sobre la ética vitalista, podemos tratar, hay muchísimos filósofos, empezando por el mismo Aristóteles, Marx, Nietzsche, entre otros, ¿no? También Otto Appel. Por ejemplo, en el principio del consenso se encuentra el mismo Appel, pero también Habermas, que de la crítica Habermas elaborará la propuesta Dussel, y el tercer principio que trata sobre la factibilidad, que también es un debate con Habermas, pero también es un debate con los grandes filósofos españoles y los filósofos latinoamericanos que él habla, que son latinoamericanos españoles, desde su crítica a Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Jaime, tenemos una participación telefónica. Con mucho gusto las recibimos. Yo no estaba preparado para eso, pero con el mayor agrado recibimos una inquietud al respecto. Así que rogamos a Johnny, por favor, que nos dé paso. A ver si podemos escuchar. En realidad estamos sin poder escucharla. Adelante, por favor. Buenos días. La verdad es que no la escuchamos. Y si no nos pone por escrito, por favor, que con mucho gusto recibimos esa participación telefónica. Damos la bienvenida siempre a nuestros amigos oyentes con su participación en redes sociales, poniéndonos su comentario, su pregunta por escrito o también a través de nuestro teléfono el 83 84 51 con el mayor agrado.
Vamos a continuar este diálogo, a ver si recogemos por interno la pregunta y desarrollamos un poquito más estos principios de la ética, Jaime. Entonces, la ética puede ser mirado como un principio de vida, el primer elemento, ¿no? Un segundo el elemento, el del consenso. Sí, el segundo decía el del consenso y el tercero el de la factibilidad. Serán tres grandes principios. Cada uno de estos principios los trata Dussel por ejemplo, el primer principio en 2 tomos, el segundo en 1 tomo, el tercer principio en otro tomo. Entonces, el libro que recomendaba yo, las 14 tesis de ética, todo está en un solo tomo, que lo hizo para sus estudiantes y poder dialogar también en clases. Entonces, es muy efectiva. Y el principio material de la vida en la que se basa la ética de Dussel, de aquí arrancará pues tanto como él habla el hecho cósmico, la ética como un hecho físico también, y también como un hecho espiritual y cultural. Entonces la ética se podrá ir viendo que se puede desglosar en los diferentes campos. Y la parte importante a la cual yo me refería hace un momento sobre la autorresponsabilidad, la autoconciencia que tiene el ser humano, tratará de relacionar también con la formación de sus investigaciones de Marx, porque él dice, a Marx se le critica que no tiene una ética, cuando el tratamiento del Capital, empezando por el primer tomo del Capital y sus manuscritos, es fundamentalmente ético, porque toda crítica es ética, dice Dussel. Y la crítica fundamental de las categorías de la economía política que tiene Marx es ética, porque está criticando a la construcción, a la elaboración del sistema del capitalismo. El mundo categorial que tiene Marx es fundamentalmente ético. Critica la construcción de la apropiación privada del trabajo ajeno en el sistema capitalista por el capitalista. Y esta apropiación de la plusvalía es una apropiación propiamente injusta, dice Dussel. Entonces, hay una crítica fundamentalmente ética. Y los principales libros de la economía política clásica, dice Dussel, también fueron éticas. Lo que estaba realizando Adam Smith era un tratado de ética, no era un tratado fundamental de economía, sino era un tratado de ética. Entonces, es una rica exploración realiza a través de este sistema también Dussel, que le permite luego abordar numerosos autores, ¿no? Bien, quiero responder a la persona que estaba al teléfono con la pregunta y también nos hace una consulta respecto de cómo inscribirse en el curso sobre Dussel. Entiendo que la Facultad de Filosofía no es el caso nuestro, no estamos organizando, aunque a lo mejor es alguna idea interesante, Jaime, que se puede desarrollar. Pero me place decir que la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, le rogamos a la persona que esté escuchando, don Alcíbar Vega, por ejemplo, que puede abrir en Internet, en la página de Facebook, la página de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, que está anunciando un seminario con el pensamiento de Enrique Dussel. Así que muy valioso y entiendo yo que podrá ser público, ahí se conocerán los pormenores y podremos seguir algunas de estas ideas. Por nuestra parte, Jaime, a mí me ha traído siempre de Dussel esa relación, ese diálogo con Levinas, ¿no? Emmanuel Levinas, este filósofo europeo, que trabaja sobre la alteridad, es decir, sobre el otro, pero dice Dussel sobre un otro, yo diría aplicando la ética material, ¿no?, de la vida, es decir, un otro concreto, el otro ser humano, el prójimo, concreto, ¿no?, de carne y hueso, ese que se expresa en el indio maltratado, que se expresa en el trabajador dominado y explotado, que se expresa en la mujer golpeada, que se expresa en el niño igualmente maltratado o en el migrante discriminado. Ese tipo de pensamiento me ha traído particularmente, Jaime. Tal vez podría abordar del siguiente modo, porque además no podemos hacer más que una introducción aquí a Dussel. La primera parte que elabora Dussel él habla sobre la moral, ¿no? Es la moral y el sistema vigente. Cómo desentrañar o deconstruir la moral y el sistema vigente. En su segunda parte, él tratará sobre la ética crítica.
Y la ética crítica empieza exponencialmente, digamos, desde la categoría del otro, la exterioridad. Fundamentalmente con Emmanuel Levinas, precisamente, y lo trata de integrar nuevamente con Marx. Esta, como estamos hablando, es de la última ética que realiza Dussel. Y efectivamente, dice él, cuando criticamos a la moral, al sistema vigente, estamos dentro de ese momento. Para criticarlo tenemos que salirnos de la moral y del sistema vigente. Él dice, critica su primera ética, que fue una ética un tanto heideggeriana. Dice, Ser y Tiempo, que es uno de los libros fundamentales de Heidegger, es un libro que se encuentra dentro del sistema. No está criticando el sistema, está dentro del sistema. En cambio, Manuel Levinas, que soportó la persecución de los nazis, mira al otro como perseguido, como aquel judío que se encontraba en los campos de concentración, también mujeres, niños que se encontraban perseguidos, y él desde Latinoamérica, es decir, Dussel, logra mirar que ese es el centro judío europeo, pero se necesita pensar al otro también desde la concepción periférica, marginal, de los millones de pobres, y la categoría de pobres es muy importante aquí dentro del otro también, porque él dice, los pobres nacen incluso dentro del Evangelio. Como se da cuenta Dussel, si son 150.000 años de práctica ética, todas las culturas tendrán principios materiales sobre la ética. Por ejemplo, dice él, si arrancamos del pensamiento semita, pues la Biblia tendrá principios materiales sobre la ética, el pensamiento musulmán también, el pensamiento bantú en África también, en China igual. Entonces, habrá como pensar el otro desde estas categorías que usted también utilizaba, por ejemplo, desde el huérfano, desde la viuda, desde el extranjero, y se puede encontrar incluso en las leyes fundamentales eh, en los mismos principios fundamentales que se realizan en la Mesopotamia y después también en la Biblia, ¿no? Que están, por ejemplo, en las bienaventuranzas también bíblicas. Y estos ejemplos son ejemplos judeo-cristianos, podría decir, porque el pensamiento semita también que maneja Dussel es fundamental. Entonces, aquí el pobre, el otro, el perseguido, el militante, incluso dice Dussel en América Latina en las épocas de la dictadura, los socialistas, los comunistas, los revolucionarios que son perseguidos, los teólogos de la liberación que son masacrados en las dictaduras latinoamericanas, en Chile, en Argentina, en El Salvador, aquí también en Ecuador, que son perseguidos, son parte de este otro que miran al sistema y lo un ejemplo, Jaime, Monseñor Romero, en Centroamérica, ¿no? Es por poner un ejemplo de un sacerdote entregado a la defensa de su pueblo, como acá, Monseñor Proaño, en fin, tantos personajes, diríamos así, vinculados a la religión y que estuvieron en esto que se denominó y la que teología de la liberación. Dussel, además. El Monseñor Romero y Camilo Torres, por ejemplo, fueron estudiantes de la primera ética, podríamos decir, de Dussel, fueron estudiantes de los cursos de Dussel sobre ética. Igual el cardenal, entre otros, ¿no? Que comparten parte de la teología. Ahora, dentro de la teología de la liberación hay la parte, podríamos decir, más revolucionario marxista, pero también existe la teología de la liberación un poco más conservadora que estará con Scanone. Entonces, en esta precisión fundamental que realiza sobre el otro, Dussel lograría encontrar una de las categorías fundamentales que después serán parte del análisis de su política, que es el bloque de los oprimidos, ¿no? El bloque fundamental de los oprimidos, tomando aquí a Gramsci, fundamentalmente hace Dussel este concepto de que en la unidad de los oprimidos, de las diferentes clases que también son oprimidas, se pueden unir y tener una respuesta política. Y lo fundamental de la teoría general de la ética de Dussel es que le permite también tratar estos temas en los otros campos, como decíamos, ¿no? Ahora ya enumeré el campo político. Y aquí también se podría tratar el campo de la economía política, porque es tratar la injusticia dentro del sistema. Entonces, lo fundamental aquí también aparece para el trato de la economía política es lo que él llama la epifanía, o lo que se puede hablar de la ética propiamente de la liberación, dice Dussel, es el hecho de oír al otro, oír los llantos del otro.
callar y oír lo que el sufrimiento significa para los otros. En este momento que callamos y escuchamos al otro, podemos ver cómo aproximarnos y ayudar a ese otro. En ese momento se produce la epifanía. Él tiene aquí una parábola muy interesante, Dussel, que es sobre la vida de Moisés. Moisés dice, es criado en Egipto por los egipcios y al momento que ve castigar a los judíos, calla para oír el llanto de los otros y nace la epifanía de Moisés y se revela contra el mismo sistema del cual era parte, el sistema egipcio. Y empieza todo el gran episodio de Moisés en Egipto, ¿no? Que él lo reconoce como un episodio mítico, dice Dussel, ¿no? El mito para Dussel es un diálogo racional simbólico que toma este concepto de Ricoeur, ¿no? Que es uno de los maestros de Dussel. En suma, Jaime, una visión, yo creo que no hay como negar, ¿no? Una visión evangélica de la filosofía de la liberación. Ahora, lo evangélico él lo tomará más bien como dice, mi vocación propiamente es filosófica, él es también teólogo a propósito, Dussel, pero podríamos decir que es fundamentalmente distinta en los términos materiales de su ética. Estoy nombrando mucho la palabra fundamental porque estamos en los principios primeros de la ética de Dussel. Entonces, él tratará de relacionar y dice también el cristianismo, porque hay varios tipos de cristiandades, dice Dussel, de los evangelios se puede interpretar de modo material los distintos evangelios. Entonces, él criticará fundamentalmente al catolicismo que nace después del tercer a cuarto siglo, porque aquí ahí dice una imperialización de las cristiandades, dice Dussel. Y en el año 2017, Enrique Dussel hace un descubrimiento, el hecho de que aparte de la imperialización del cristianismo, en el siglo XX también ocurre una teologización conservadora de los propósitos políticos y económicos que tienen las propuestas neoliberales conservadoras actuales. Y aquí se une también al diálogo de Hinkelhammer, ¿no? Entre los dos producen, me parece, la última parte de la teología de la liberación, que es la crítica a las actuales teorías contemporáneas de la economía y de la política, desde el punto de vista del Evangelio. A propósito, el Papa actual realizó muchas conversaciones en los últimos años sobre la teología de la liberación, retomando algunas partes de esto que ha enumerado Dussel. Perfecto. Tenemos que cerrar esta programación, estimado Jaime, rogándole a usted que sinteticemos un poco las ideas más importantes. Yo las recojo, ¿no? Hablar de la ética en Dussel, en Enrique Dussel, es hablar de una ética material, una ética de la vida, ¿no? De cuidado de la vida, de cuidado del ser humano. Y la segunda parte del otro, ¿no? Que igualmente se refiere con una connotación social, geopolítica del otro, del ser humano. Entonces también un cuidado una ética como un cuidado de la relación con el otro. Compleménteme, por favor, tenga la bondad, Jaime, para cerrar un poco nuestra programación. Lo último que voy a enumerar de esta parte de Dussel es precisamente el proyecto de vida que está enumerando Dussel en su trato de la ética, porque para él lo fundamental también es la transformación. Otro principio es la transformación. Entonces, el proyecto de vida transformador que aparece a través de la ética crítica que tiene Dussel a través del otro. Propiamente sería aquí el hecho de las revoluciones. ¿Cómo revolucionar? Cambiar el sistema vigente, el orden vigente a través de la ética. Y aquí tal vez voy a enumerar a algunos autores, como el mismo Pablo de Tarso, que dice, si es que la ley es injusta, hay que actuar. Otra vez el Evangelio, Jaime. Sí, no, y además tiene muchas parábolas teológicas, Dussel, ¿no? Pero aquí hay un tratamiento también desde el punto de vista material, ¿no? Porque dice, si es que hay que actuar contra una ley que es injusta, el sistema actual es el injusto. Entonces, de esta manera puede aparecer un nuevo sistema desde la crítica. Y quizá aquí uno de los autores que trata Dussel es también Walter Benjamin. Walter Benjamin, que habla sobre el mesianismo. El Mesías o Mesías dirá en hebreo Dussel,
que se pregunta cómo cambiar, cómo cuestionar y criticar el sistema vigente para llegar a una transformación. Y estas respuestas serán dadas por los otros subcampos. Uno de los subcampos aquí que da esta respuesta es propiamente la política, que tratará entonces la política de la liberación. Sería inconclusa, dice Dussel, su obra, si es que no trataría la política de la liberación como uno de los grandes campos de la ética práctica. En esta línea de grandes pensadores de la humanidad, ojalá podamos retomar el pensamiento de Walter Benjamin, por ejemplo, estimado Jaime, así que nos gustaría enormemente poder continuar con estos pensadores, aunque en América Latina hay grandes pensadores que deberíamos recoger, pero también en Europa, en el propio Estados Unidos, en otras partes del mundo, para recoger lo mejor de ese pensamiento y volverlo así como más suavecito, ¿no? Para entender cuán valiosa es la cultura para nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos. Encantados de escuchar. Muchas gracias a usted, Bolívar. A nuestros amigos oyentes, igualmente, muy agradecidos por escucharnos. Les esperamos el día de mañana, en que estaremos en Audiciones para la Vida, otra vez, desde Alfa de Cuenca. Encantados de compartir con ustedes, de dialogar con ustedes sobre temas importantes de la vida. Amigas y amigos oyentes, hasta el día de mañana.